Escucha, tal vez te molestes y te enojes conmigo, pero Serena es un personaje icónico de Pokémon. Vos estás mal en la cabeza, Satoshi. Serena, un personaje icónico, que te hayas enamorado de ella, no lo hace un personaje icónico. En realidad es bastante inútil. Y no solo lo digo yo, lo dice la gente. Ok, está bien, aparte de que lo diga la gente, ¿sabes realmente quién es el personaje más inútil de toda la historia de Pokémon hablando de Pokégears? Sin duda es Iris, por el amor de Jesucristo. No creo que haya una persona que se haya enganchado al anime o se haya quedado a seguir viendo el anime solamente por Iris. Pero si las Pokégears no es a lo que atrae a la gente a ver el anime de Pokémon. Lo que atrae a la gente es la historia, la aparición de ciertos Pokémon emblemáticos para los videojuegos, el viaje del Pierre de Ligas, bueno, de Ash, el campeón de la Liga Alola. Bueno, está bien. En eso quizás tengas razón, Milo. No es quizás, es que tengo la razón. Todo el mundo, por más que no conozca nada de Pokémon, conoce a Pikachu, por ejemplo, pero casi nadie conoce a Iris o a Serena. Bueno, ¿qué te estás pasando? Ya, dejemos de lado el bullying a Iris y de Serena, por favor. Pero si ellas no son las que atraen a los fans, entonces, ¿qué es lo que lo hace realmente? La historia y los Pokémon. Ok, sí, la historia de los Pokémon, pero específicamente qué historia. Porque sabemos que Pokémon es muy extenso. Y vamos, que para ello hay que ver demasiado. O sea, para empezar está la historia del manga, la que es canónica y la que no lo es. Y aparte tenemos la historia del anime, que es la historia de Ash. Y luego tenemos la versión de Loba con Red. Y luego tenemos todas las películas. Y aparte de todo esto, tenemos los videojuegos. O sea, ¿qué parte de la historia? Y si nos reducimos a hablar de Pokémon, ¿qué Pokémon específicamente? ¿Hablamos de generaciones? ¿Primera, segunda, tercera? ¿Qué? Mira, eso depende de cada uno. Pokémon podría decirse que es como un café. Es un mismo producto que te da energías, emociona y que mucha gente disfruta. El café, cada uno lo disfruta de la manera que más quiere. Si le quiere poner azúcar, si le quiere poner edulcorante o si le quiere poner crema o cualquier otra cosa. Con Pokémon es lo mismo. Cada individuo lo disfruta de la manera que quiere. Es como si el manga fuese una rosquilla, los videojuegos una baguette y el anime un chajá. Oye, qué buena analogía respecto a Pokémon. Creo que nunca me había puesto a pensar en el anime como un café y creo que es cierto, porque al final Pokémon lo que hace es que le da satisfacción a las personas que se acercan a él y mucho más a sus fans. Pero la palabra clave es satisfacción. Es como a un estudiante que está a punto de tener un examen al siguiente día. El café es su satisfacción. Y creo que nunca había visto a Pokémon de esa manera. El café está en la historia. Desde un lunes en la mañana antes de irse a trabajar hasta un sábado por la noche acompañado de alguien. Pero Pokémon crea historias. El café es nuestra selección para crear historias. Pero Pokémon fue elegido para hacer historia. ¿Qué sería del mundo sin Pokémon? No existiría Josué Irión, satanizándonos a todos, diciendo que por ver Pokémon nos iremos todos al inframundo. This is Pokemon.
Ese es juego de niños, hermanos. De alguna de esas tarjetas te lo voy a decir a ti. Relación sexual, si usted la pone de cabeza para abajo, con todo el respeto a usted y a su familia, está el pene del hombre injertado adentro del miembro íntimo de la mujer. Sexo oral, el pene adentro de la cabeza de un pez. Sexo oral, Pokémon, inocentes juegos de niños. No podríamos deleitarnos con una de las adaptaciones cinematográficas de un videojuego mejor producidas y escritas de la historia y del adorable Pikachu bailando. Además de toda la magia que nos hizo sentir de niños y hasta de grandes esta bella historia que existe en nuestro mundo, al igual que las cosplayers de las Pokégirls. Pero lo más importante de todo es el lore que ha introducido esta saga, que en un inicio no era más que una simple IP de Nintendo, que crearía un plot en Japón y en los Estados Unidos, que terminaría en un mega imperio que tiene cifras astronómicas de dinero, y en una saga de videojuegos tanto de consola como para móviles, una serie de manga canónica lineal de la historia del videojuego, hasta los no canónicos o spin-offs, juegos de cartas, juegos de mesa, libros, enciclopedias, fichas, tazos, camisetas, convenciones y un anime con más de 20 temporadas y contando, que reinicia la historia cada cierto tiempo para introducir personajes y Pokémon, además de expandir la libertad creativa de sus fans en los fanarts, teorías y en la regla 34. Es cierto que el anime no mantiene algunos ideales que creó al inicio de su historia. Para nosotros en ese tiempo era perfecto, y como lo dice el nombre de su primer episodio, atrápalos a todos, y lo hace. Te atrapa a ir a la aventura, te intriga saber qué es lo que puede hacer con este vasto mundo por explotar. Es decir, todos de niños teníamos el sueño de Ash, estar libre por el mundo, sin responsabilidades ni adultos que te ordenen qué hacer. Tú con tus amigos y un montón de animales con poderes que entrenan a tu gusto y te llevan a explorar nuevos e interesantes lugares por nuestros protagonistas y saber si Ash gana la liga Pokémon. Desgraciadamente tuvieron que pasar 2 décadas para que esto ocurriera, ya que con el paso del tiempo el anime fue bajando en su calidad, tanto como en la trama como en el guión, y fue decayendo lentamente. Y no solamente hablando del guión y la estructura cinematográfica del anime, no, también hablamos de su protagonista, que no sabe buscar ni plantearse sus metas, perspectivas y mucho menos en cuanto a su madurez al paso de la serie. Y también no quedan exentos para nada los villanos, que a pesar de que el equipo Rocket se ha vuelto unos villanos memorables, debemos de reconocer que hemos tenido villanos mucho más poderosos e interesantes, a los cuales hemos tenido en tramas muy cortas. Véase por ejemplo el caso de Cruz en la película de Pokémon Yo te elijo del año 2017, y Mewtwo de la película de Pokémon la película de 1999. Sin embargo, lo que el anime de Pokémon lleva al máximo es su fluidez para contar los episodios, aunque se podría decir que desde finales del 2010 cayó en una pequeña debacle, y para salir de esa debacle es que decidieron iniciar una subtrama amorosa entre Ash y Serena, que dividió a los fans. Y esto es algo que no ocurría en los videojuegos, lo cual crea una disonancia ludonarrativa entre lo que se ve entre el espectador del producto del anime para la televisión como el producto para consolas, que es el videojuego, cosa que desconcertó a muchos y sin duda otros le aplaudieron a los creadores por dar ese giro argumental en la trama. Sin embargo, esto creó una división entre los fans tanto como de la nueva y los de la vieja escuela. Me encantó de que se alejaron completamente de esto, de un entrenador Pokémon y la Pokébola. Que claro, eso no quita que aún así hay entrenadores y las Pokébolas. Todas estas historias se van uniendo y van creando una historia genial y fabulosa. Y sin duda creo que esta, aparte de lo buena que es la película, del amor que le tengo a Pokémon y de la historia que tengo personal detrás de la película, sin duda creo que la coronaría como el mejor día del 2019. Diría, no puedo decir en general porque todavía no se acabó del año.
Sí, dije algunas cosas muy interesantes cuando hablé de Detective Pikachu, porque como cinéfilo me doy más a la tarea de indagar y de saber al respecto de guiones, es decir, es mi trabajo, pero muy a la par de ello no pude evitar comparar la película con la serie. Y es decir, el guión es magistral, como respeta a su base, y no tiene que decirte que es un Pokémon, porque tiene el precepto de que tú ya lo sabes. Fui en aquella ocasión a verla con Katia, mi novia, la cual no tenía ni la menor idea de lo que era realmente Pokémon. Solamente sabía de que el personaje principal era Pikachu y de que eran muchos animalitos seguramente en el bosque. Pero logró entender, porque la historia es sumamente simple y te da un hincapié para que la logres comprender. Vamos, que Pokémon hasta un pequeño niño la puede entender, y más aún cuando la historia va destinada para ellos. Pokémon es como Star Wars, es grande y complejo, pero para entender todo solo necesitas ver algunas partes, y el resto de la saga es mero relleno, o simplemente no es necesaria. En Star Wars es ver el episodio número 4, y ya con eso sabes lo que es Star Wars, tienes el nivel básico. Cosa que no es para nada complicado, y si quieres entender más, sigues el orden cronológico, es decir, ves el episodio número 1. Quizá te puedes saltar algunas partes, después te saltas por completo el episodio 2, ves completo el episodio 3, ves el spin-off de Rogue One, y miras los episodios completos 4, 5, 6, 7. Te puedes saltar algunas escenas del episodio 8, miras completo el episodio 9 y listo. Esa es la estructura narrativa para saber el nivel general y completo de Star Wars. Y en cuanto a Pokémon, es ver el primer episodio del anime para entender cómo es que se cocina este caldo. Después, ves los primeros 15 episodios, te saltas hasta el episodio número 22 y cuando sean batallas extendidas o de relleno te las puedes saltar. Y realmente lo único del anime que importa son las primeras 5 temporadas del anime original. Es decir, Pokémon hazte con todos. Las otras 4 temporadas de Pokémon Advanced Generation y las otras 3 temporadas o temporada y media, como quieras verlo, de Pokémon XY y la única temporada de Sol y Luna. Aunque claro, también es conocida como Pokémon Sol y Luna 1, Pokémon y Sol y Luna 2 y luego Pokémon y Sol y Ultra Luna. Pero todo esto, ¿por qué? Vale la pena. Para los que no hayan visto hoy, película muy emocionante por algunos momentos. Todo el cine cantando una canción de Pokémon. Eso fue lo mejor que pasó. La verdad que no esperaba que la gente se animara a hacerlo y ya terminamos todos coreando una canción como debía ser, rindiendo el homenaje a la vida, a la serie. Ya he hablado con anterioridad de lo que pienso de Pokémon. Yo elijo el reboot de la primera historia de la franquicia. Y realmente hay mucho que decir, principalmente porque la esencia original de Pokémon se ha ido perdiendo con los años en esa despedida de Brook, Misty y Ash, y al final de la quinta temporada que conmovió a millones. Y de ahí, hasta la octava temporada, y desde ahí como que se repetía un poco la fórmula, solo que con dos personajes y con una nueva Pokégear, que en palabras de Mizumasa Hida, anterior director del anime de Pokémon y guionista actual de la serie, en una entrevista con la página Pokébitch, dijo que les gusta cambiar a las chicas porque les da a los chicos algo nuevo de vez en cuando. Las chicas son más personalizables y que puedes cambiar sus atuendos, como cuando están en traje de baño. Y saber eso significa que a su vez, Pokémon se mantiene gracias al fanservice. Es por eso que Pokémon X e Y está en la lista de lo general si quieres saber de Pokémon. Porque fanservice es prácticamente lo único que encontrarás. Y mirá, Serena está enamoradamente perdida de Ash, y es que en los 141 episodios se la pasó tratando de ligarse, levantando el rating en ciertas partes del mundo, al punto de que nacieron páginas dedicadas a hablar solamente de romance, y todo para que Ash, al llegar a Alola, se olvide de ella. Y para este punto que acaba de mencionar Milo, es necesario escuchar las palabras de José Altozano, el cual es conocido dentro de YouTube mejor como DayoScript, para que nos hable un poco más de lo que es el fanservice dentro de las historias de Pokémon.
Y es la hostia es que al final de X e Y, después de dar a entender durante mucho tiempo que Serena amaba a Ash y era el amor de su vida y todo eso, le daba un beso. Le daba un puto beso y si os soy sincero me parece una escena realmente bonita. Este tipo de momentos me pueden y me parece íntimo y llevado con suma delicadeza. Y la mierda es que esta es la última vez que vamos a ver a Serena porque ahora Ash está en Alola montando en Sarpedos y ahora tiene 3 wife. Y Pokémon peca de tener el arco argumental en el viaje del héroe más lento de toda la historia. Y esto, sin duda, lo voy a recalcar aún más con un panfleto que mencioné en el documental pasado, el cual dicta que... Hay un panfleto del siglo XIX que dicta que todas las historias de los libros se conectan. Y en 1954 se dio el argumento de que solo existen 11 líneas cinematográficas en un guión. Esto quiere decir que tantas películas que existen en el mundo son solamente 11 historias, pero con diferentes nombres en el título, diferencias de personajes y algunos cambios, pero siguen siendo 11. Y esto nos dice dos cosas. La primera es de que Pokémon utiliza el mismo panfleto de guión argumental en seguidilla. Quiere decir que todos los artículos quizá de National Geographic tienen de algún tipo de comparativa en cuanto a la estructura de un resumen a todos los artículos del mundo, al igual que todos los videojuegos tienen una trama y parecidos similares a otros videojuegos y nunca van a ser plagio, porque siguen una estructura predeterminada. Y esto ocurre tanto como en el cine, en los videojuegos, en las series de televisión, en los libros y en todo tipo de argumento ilustrativo que se quiera utilizar. Y la segunda cosa es de que Pokémon utiliza la transformación del viaje del héroe. Para los que no lo conozcan, es una extensión muy larga igual de un panfleto, el cual dicta de que cada personaje de una historia tiene un rol de héroe y va sufriendo una transformación de muchos actos que sirven para un desglose completo en un documental aparte, porque es mucho. El ejemplo más claro que podemos tener pueden ser las historias de Harry Potter de J.K. Rowling, porque ella en 7 películas, bueno, en 7 libros y en 8 películas, supo llevar la historia del héroe de Harry Potter de una manera magistral, pasando por cada punto argumental que tiene el panfleto del viaje del héroe. Al igual lo hemos visto en grandes franquicias como en Avengers, en Rápidos y Furiosos, entre otros. Y Pokémon no está exento, evidentemente, teniendo a Ash como protagonista. Pero ¿qué quiere decir todo eso? Quiere decir de que Ash tiene el viaje del héroe, la transformación de personajes más lenta de toda la historia. Porque sin duda aparece un reinicio cada tanto y no tiene nada de malo crear reboots. Si lo reconoces como reboots, no como los creadores de Pokémon que no lo reconocen como tal y lo dan como una seguidilla continua, como si él tuviera 10 años por más de 1000 episodios sin final. Y la única resolución concreta que hemos tenido de todo Pokémon en su existencia, en lo habido y por haber, ha sido en Pokémon Sol y Luna, que en tan solo 3 temporadas, o en una temporada como quiera verse Sol y Ultraluna, Sol y Luna, ocurre de que se crea ese viaje del héroe tanto para que desde el inicio se instaura como un personaje desde cero a lo que puede llegar a ser ganar la liga, que es el objetivo y la meta de nuestro protagonista. Sin embargo, aquí también existen algunos crossovers, como con personajes como Brook y Misty, que son de la primera generación de Pokémon. Esto significaría, en un hueco argumental monumental, por más redundante que suene eso, es de que Pokémon Atrápalos a Todos, que es la primera generación de Pokémon, y la última, son conectadas y el resto es mero y puro relleno. Y esto le hace agradecer a mi cerebro el haberse leído tantos artículos y análisis al respecto antes de chutarme de nuevo arriba de 1000 episodios solo para este documental. Pero aún, a pesar de lo mencionado, es hermoso, y es muy hermoso. Todo se ve reflejado en la película Pokémon Yo Te Elijo, que adaptó el primer episodio de la serie 20 años después de su estreno. Yo la vi en la gran pantalla y vi cómo se dio un gran cambio de dirección en el guión. Para empezar, Brook y Misty desaparecieron, nos metieron a 2 nuevos coprotagonistas y no está mal, se arriesgaron a mucho. En un 2016 en donde todo el mundo se quejaba de los rediseños de los personajes y de su guión que parecía no llevar a nada. Todo cambió cuando se dieron nuevos giros a la trama. Pokémon festejó los 20 años de franquicia y en México se creó el Día Nacional de Pokémon,
con más de 30.000 personas saliendo en marcha con el móvil en la mano jugando Pokémon GO. Más sorpresas vimos en el 2018 con la secuela de Yo te elijo, llamándose Pokémon El poder de todos, que aún teniendo a Ash de protagonista, no era él el enfoque principal. Tenía muchos personajes, y cómo olvidar su aparición imponente salvando a Rita de ese limón. Pagarás por lo que hiciste. Chicos, tranquilos. Tuvimos la mejor adaptación de un videojuego a la gran pantalla, con Detective Pikachu, que nos emocionó a todos, y cómo olvidar cuando Ash ganó la Liga de Alola, con esas escenas finales volando en el avión, dejando a sus compañeros atrás, el abrazo de despedida con el profesor Kukui. Histórico, como todos deben saber ya, Ash salió campeón de la Liga Pokémon por primera vez en la historia después de 22 años y no podemos estar más emocionados. 15 de septiembre de 2019 va a ser una fecha que quede para la historia para nosotros los Pokéfans. Que hizo emocionar, reír y llorar, y me hizo sentir como un niño otra vez. Es decir, ¿no es de eso de lo que se trata Pokémon? Y bueno, la verdad es de que todos tenemos nuestras historias ante Pokémon, desde aquel veterano que se compró todas las consolas en aquellos entonces con los videojuegos de Nintendo solamente para poder jugarlo, hasta aquel lector que se maravilló con las novelas y también con los mangas que encontró, aquel niño que se sentaba en el televisor solamente para poder ver el anime desde el inicio, o hasta aquella persona que hasta la fecha sigue jugando y coleccionando o hasta jugando a las cartas. Es la preservación de la historia y nuestra historia personal que como un café llevamos interna con nosotros, porque va arraigada a un pensamiento de sociedad que va con nuestra historia personal de vida, y es algo que pase lo que pase, sin importar el tiempo, se queda guardada con nosotros. En mi caso personal, yo tuve la suerte de vivir el boom de Pokémon, que fue más o menos desde 1999 hasta el 2003. Una época en que todos los niños jugábamos a tener Pokémon, queríamos tener todos los productos de Pokémon y veíamos todos los episodios del anime. Como niño de esa época, por supuesto que no estaba apartado del maravilloso mundo de Pokémon. Lo último que viví como niño, como fanático de Pokémon, fue la Liga Yoto, en donde me emocioné cuando Ash, después de tantos años, pudo derrotar a Gary en una batalla 6 vs 6 que tuvo muchas emociones. Y la gran batalla que Ash perdió contra Harrison, en donde apareció mi Pokémon favorito hasta no hace mucho tiempo, como Blaziken. Luego de eso, como que me aparté del mundo de los Pokémon. No porque me haya dejado de gustar, sino por distintas circunstancias de la vida. Hasta que muchos años después, un amigo me incentivó a empezar a jugar a los juegos de Pokémon y ver todo el anime de vuelta. Ya al final de 2010, con 16 años, jugué a mi primer videojuego de Pokémon, que fue justamente el remake de la primera generación, Pokémon Rojo Fuego. Y a su vez me puse a ver el anime de Pokémon completo, de la temporada 1 a la 3. Me llevó unos 11 meses ver el anime de forma completa y ininterrumpida, siendo lo único que veía en cada momento libre que tenía. Y es a partir de ahí en que me introduzco en este maravilloso mundo de Pokémon que probablemente no salga nunca. En ese mismo año también creamos una página de Facebook para tener contacto con otros Pokéfans, y gracias a hablar con otras personas es que desde ahí me recomendaron leer el manga. Este manga, que tiene una historia alternativa al anime y es mucho más madura, también me encantó y hasta el día de hoy lo sigo leyendo. Aunque lo que más me importaba en toda la franquicia era poder ver al fin a Ash campeón de una liga de Pokémon, ya que desde niño busqué. Pero lo que más me importaba realmente en la franquicia era poder ver en algún momento a Ash ganar una liga de Pokémon, ya que lo venía buscando desde que yo era muy chico y nunca lo lograba. Además, lo que aumentaba más esa expectativa de poder ver a Ash campeón finalmente es que tenía a Greninja, un Pokémon con esa sincronización especial. Y así fue, una legión de fanáticos, en la que me incluyo, estuvieron despiertos toda la madrugada esperando por fin ver a nuestro querido héroe levantar un trofeo oficial por primera vez. Cosa que, como todos sabemos, no se dio y fue una gran decepción. Desde ese momento ni siquiera le di bola a lo que le pasaba a Ash después de esa gran decepción y después de la gran flechada que se pegó Greninja teniendo ventaja de tipo. Me dediqué más a jugar a los videojuegos. Aunque
Aunque después que se anunció el anime de Pokémon Sol y Luna justamente, retomé un poco el gusto. Aunque después de que se anunció el anime de Pokémon Sol y Luna justamente, me atrajo bastante ya que cambiaba todo lo conocido anteriormente en las temporadas anteriores. Si bien no seguí todo el anime, después de 3 años ya como que había cicatrizado un poco el dolor de la final de la liga perdida por Ash. Esa liga Pokémon es la que me hizo sentir como un niño otra vez. La batalla final contra Gladio, cuando los dos Lycanroc se estaban enfrentando, me hizo acordar mucho al enfrentamiento que les avisé. Me hizo acordar mucho al enfrentamiento que les dije hace un ratito de Pikachu contra Dragonite. Me despertó las mismas emociones que cuando era niño. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi al Lycanroc de Ash vencer al Lycanroc de Gladio. Ese era un momento que he estado esperando desde 1999, desde que comencé a ver el anime. Y gracias a ese momento y sabiendo que Pokémon iba a ser una franquicia que iba a estar en mi vida para siempre, es que decidí tatuarme al Lycanroc de Ash, el Pokémon que le dio el título de campeón de la Liga Pokémon por primera vez después de tantos años, y el Pokémon que nos emocionó a todos levantándose y levantándose cuando parecía ya derrotado. Y realmente a mí no me da ningún tipo de pena reconocerlo. Decir que Pokémon en lo personal me sacó de una situación difícil de mi vida. Decir como esta magnánime saga influyó bastante en mí. Me hizo verle un segundo sentido a la vida, porque desde mi punto de vista es maravilloso el hecho de imaginar que eres un niño libre por el mundo, con tus amigos, hacer todo lo que tú quieras. Y es una maravilla enorme. Y por mucho tiempo yo llegué a soñar que realmente mi vida sería así, porque era lo único que me mantenía pensando, era lo único que me mantenía al borde de seguir en esta existencia. Y si no hubiera estado Pokémon en la ecuación, ni siquiera estaría aquí narrando este video, ni siquiera este documental existiría. Y para empezar, desde el 2016, que seguramente en esta tierra ni siquiera estaría. Cosa que realmente se agradece, porque el mero hecho de tener ese sentimiento de orgullo y de optimismo de Ash fue el que me llevó lejos. Aunque siempre estuve en desacuerdo con su inmadurez absoluta por querer hacer todo a la ahí se va y no entenderlo ni un poquito. Pero eso no le desprestigia del hecho de ser un optimista de primera mano, de querer buscar una solución, fuese cual fuese, de querer luchar y enfrentarse a pesar de que no entendiera bien la problemática, pero el coraje, el sentimiento de luchar, y en más de una ocasión me llegó a dar duro en el corazón, especialmente en la película reboot o remake, como quieran verlo, de Atrápalos a Todos de 2017, fue la que más me llegó. Y en 2018 con El Poder de Todos me llegó aún más el mensaje y me hizo recordar y me hizo entender mi afición y mi amor por Pokémon. Me llegó la Pokémonía en aquellos entonces, y gracias a eso llegué a conocer amigos en internet, y gracias también a eso me impulsé a continuar, a encontrar mi vocación. Y ahora soy una persona completamente diferente a la que era yo hace 4 años y medio, cosa que me alegra bastante. Pero no hubiera sido así si no hubiera sido por Pokémon. Y es el hecho de conectarme con esas historias, el decir que mi mejor amigo va arraigado a mí como una llama que me enciende la vida, que es tan visto como un Charizard. Decir que mi hermano me atosiga con sus estupideces y tonterías, a veces aventándome agua como un Squirtle. O el hecho de caminar por las grandes praderas sea mi equivalente para caminar por los bosques o los parques de mi ciudad. Y si es así, entonces que mi conocimiento sea mi Pokéball, que mi vida sea una encapsulación de una gorra, y por qué no, incluso que la chica que más me gusta en este planeta sea mi Pikachu, que me electrifica las chapitas sin duda. Eso, todo lo que lo conforma, es lo que es Pokémon para mí, es lo que Ash, Satoshi, el Satoshi Ketchum, es el que crea Satoshi Kuzuke, es lo que lo mantiene aquí y lo mantendrá por mucho tiempo más. Eso es Pokémon. Pues estuvo algo intensa nuestra charla, y al final aprendimos que Pokémon es mucho más que simplemente Brook tratando de ligarse a la chica de la semana. Claro que sí. Y como te decía Satoshi, Pokémon puede ser un café, pero puede ser mucho más. Puede ser un té de helado en la primavera, puede ser una taza de chocolate caliente en el invierno, o quizás un jugo de piña en el verano. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Pero lo que sí se sabe es que está hecho para disfrutarse y vivirse.
como los amigos, el amor y la vida. Y es eso lo que nos enseña Pokémon. Pokémon sin duda ha cambiado nuestras vidas, Milo, tanto como la tuya como la mía. Y creo que sin duda va a seguir cambiando la vida de todas aquellas personas que quieran animarse a probar este dulce café. Porque sin duda Pokémon ha hecho historia. Entonces nos vemos para el vivo de la próxima semana. Desde luego, tenemos que hablar de otros animes. Creí que para eso eran los Meme Río. Creí que eran en tus fanfics. Hasta luego, Satoshi. Adiós, Milo.